Buenos días amigos, bienvenidos a Análisis en Democracia. Esta edición estará dedicada a las elecciones en Costa Rica. El día 6 de febrero, mañana domingo, más de 3.5 millones de habitantes o más de 3.5 millones de electores irán a las urnas a elegir un nuevo presidente en el país centroamericano, así como 2 vicepresidentes y a 57 representantes de la asamblea que ellos tienen, que es el poder legislativo. Eh, algunos detalles peculiares de esta elección es que el presidente actual tiene un 12% de aprobación. Hay mucho descontento como consecuencia de la pandemia, y hoy nos acompañará el doctor Federico Rivera para analizar un poco la coyuntura de estas elecciones que vienen con 25 postulaciones, con 25 candidatos, y que ha polarizado al elector costarricense. Nos contará detalles acerca de esta elección y podremos analizar un poco más acerca de las elecciones en Costa Rica. Bienvenidos a Análisis en Democracia, hoy con el doctor Federico Rivera desde Costa Rica. Buenos días amigos, tal como les comenté, estamos con el doctor Federico Rivera en una edición especial de Análisis en Democracia, compartiendo y analizando un poco el tema de las elecciones en Costa Rica el día de mañana, 6 de febrero, donde miles de costarricenses elegirán a un presidente, a 2 vicepresidentes y a 57 representantes de su asamblea de parlamento. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido acá desde la ciudad de Lima. Bueno, en primer lugar, disculpen, buenos días a todos y todas y muchas gracias por estar en esta sintonía virtual para poder dar una explicación y análisis aproximado de la realidad en Costa Rica en materia de elecciones presidenciales para este 6 de febrero. Y Claro. bueno, agradecerle a ustedes desde Perú esta invitación, como siempre, con esta hermandad latinoamericana que nos une por siempre, y aquí dispuesto a las preguntas y poderlas contestar de la mejor manera. Claro que sí, doctor Rivera, le agradecemos su participación y el objetivo de esta conversación es un poco conocer cómo funciona el sistema democrático en Costa Rica. Sabemos que todos los países se han enfrentado a diferentes fracturas sociales por el tema de la pandemia, y también Costa Rica no es ajeno a esto. Tiene un presidente que en la actualidad, según las cifras, tiene un 12% de aceptación, o quizás por ahí están las estadísticas, y esto también conlleva a gobiernos desgastados que acaban totalmente ya, digamos, desvirtuados con gente que ha, bueno, que tiene esta percepción de que el gobierno no los ha ayudado, que el gobierno no ha estado presente en los momentos más difíciles, ¿no? Y es así donde se vienen a dar estas elecciones el día de mañana con un panorama muy polarizado. Tenemos más o menos 25 candidatos que están postulando. ¿Y cuáles serían sus primeras impresiones sobre esto, ¿no? ¿Cómo vislumbra este escenario político en el cual, como vuelvo a repetir, hay 25 candidatos, muy polarizado para un país que no tiene un electorado tan grande, pero sin embargo están estos candidatos? ¿Cómo podría usted analizar este escenario actual que vive su país con respecto a estas elecciones del día de mañana? Sí, bueno, en primer lugar, para ubicar a al público de manera primero contextual, cuando el país tuvo la guerra civil en 1948, que exactamente después de esa guerra civil, es que pasamos a tener un punto de inflexión institucional y participativo. Es decir, antes las elecciones se ratificaban en la Asamblea Legislativa. Esto fue lo que generó un estallido social y armado entre dos bandos, para poderlo decir así, ¿verdad? No voy a entrar en profundidad histórica, sino en puntos de inflexión política. Antes de ese estallido, armado por un conflicto de reconocimiento,
ya el país venía trabajando en materia de algunos logros sociales, por ejemplo, el tema del código de trabajo y el tema, por ejemplo, de la seguridad social. Fue implementado por un benemérito de la patria, como fue el doctor Calderón Guardia, que estudió en Bélgica y trajo estas ideas importantes para el país. Después de 1948, lo que hacen es respetar los logros del Código de Trabajo y el tema, por ejemplo, de la seguridad social, pero se pasan a tomar decisiones significativas. Por ejemplo, se abolió el ejército, se creó el Tribunal Supremo de Elecciones, que sería el ente rector de la regulación de las elecciones en Costa Rica. Ya no sería en la Asamblea Legislativa, y es cuando las mujeres en Costa Rica pasan a tener el derecho de poder votar. Se crearon otras instituciones, por ejemplo, en materia del Instituto Costarricense de Electricidad. Son monopolios naturales, o sea, respaldados por el Estado, para el tema de la electricidad. Por ejemplo, se fortalecieron más las universidades públicas. En el proceso, después de ese periodo del 48 a los 60, se crearon más instituciones en materia educativa. Ahí el que estaba gobernando era el Partido Liberación Nacional. Es digamos, es un partido en su momento socialdemócrata muy bien definido, ligado a la Internacional Socialista. Buscaron el tema, por ejemplo, de tener un Estado benefactor, tal vez un poco más protector, y se mantuvo, digamos, como el tema de un bipartidismo que se venía construyendo entre la centro izquierda y la centro derecha. Costa Rica siempre ha estado, no hemos tenido ni la izquierda en el poder, ni la derecha como tal, la derecha radical. Esto, vamos a ver, el sistema nuestro es presidencialista, es decir, se escoge, vamos a escoger al presidente y los diputados por cada uno de los partidos. Son 57 representantes en la Asamblea Legislativa por un periodo de 4 años. Antes no se podían reelegir, pero digamos, se pudo llevar a cabo una modificación pues legal para que el que ya haya sido presidente de la República se pueda postular por segunda vez. Esto ya lo repitió, por ejemplo, el expresidente Oscar Arias, que fue Premio Nobel de la Paz. Él ya llegó 2 veces a ser presidente con el Partido de Liberación Nacional. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque hasta hace exactamente 8 años se dio otro punto de inflexión, porque ahí el bipartidismo empezó a desgastarse con temas de corrupción, con el tema de la deuda, con el tema de la pobreza, ¿verdad? Y esto crearon nuevos movimientos, por ejemplo, de nuevos partidos. Algunos se desprendieron del Partido Liberación Nacional, otros se desprendieron de la misma Unidad Social Cristiana, que es la de centro derecha. Descontentos de muchos miembros de estos partidos, se desligaron y empezaron a desgranarse, creando nuevos partidos políticos. Lo que sucede es que el Partido Acción Ciudadana, digamos que es como un desprendimiento de actores políticos que se salen del partido y crean un Partido de Acción Ciudadana que se considera para ellos un partido progresista que no abandona los ideales de la socialdemocracia. Juzgan de manera muy dura políticamente al Partido de Liberación Nacional de haberse alejado digamos, de lo social, y se focalizó más a teorías liberales económicas, conocidas como los neoliberales o los nuevos liberales, en este caso. En Costa Rica es muy típico encontrarse, digamos, las etiquetas en términos, digamos, políticos. El Partido Acción Ciudadana gobernó durante 8 años. Y también se vio, digamos, afectado por varios factores. Uno, igual por la corrupción. El otro tema, que es el narcotráfico, que me parece que ha impregnado, incluso ha logrado filtrar hasta la Asamblea Legislativa.
y algunas instituciones públicas, y la confabulación entre personas del sector público con personas del sector privado para tener licitaciones ya arregladas o condicionadas debajo, por ejemplo, de la mesa. Costa Rica, digamos, ¿cuáles son los principales problemas, Aldo, que tenemos? Y es lo que hace que el mosaico político sea tan variado, porque encontrarse 25 candidatos a la presidencia, al final lo que se está, o sea, hacia donde nos estamos conduciendo, o ya llegamos ahí, es a elegir personas. ¿Verdad? Sin embargo, los partidos tradicionales hacen referencia hoy día a que ellos tienen historia, han construido historia, lograron incidir en el Estado Social de Derecho de Costa Rica, y que los demás son experimentos políticos y económicos que no quieren volver a eso. Digamos, ese es el discurso entre ellos en los debates. Yo no voy a decir si eso es bueno o es malo, pero ese es el discurso y el enfrentamiento. Ahora, en las estadísticas nos dice que el 27%, o sea, del 100% de los problemas en Costa Rica, el 27.3% es de corrupción. Pero tenemos muy cerca el tema del desempleo. Lógicamente, el impacto del COVID nos dejó en un 24%. Macroeconómicamente tenemos que estar entre un 4 y un 6% para poder administrar ese desempleo. Cuando hablamos del 4 al 6, don Aldo, es porque hay uno que es cíclico, ¿verdad? Que ese tiene que ver con la economía de temporada, contratación en Navidad, en cosechas, etcétera. Entonces, es muy rotativo, por eso se le llama desempleo cíclico. Pero hay uno que es estructural, que por ejemplo, usted deja de ser chef, pero crea su propio comensal o su propio negocio de venta de comidas por aparte, ¿verdad? O el que manejaba furgón o tráiler, entonces pasa a, qué sé yo, a manejar Uber o Didi, un taxi, etcétera, etcétera. Ese es estructural, no dejas de hacer lo mismo, solo que con diferente servicio. Ahora, lo que pasa es que hay dos combinaciones fatales en este caso. La primera es que teníamos un 21% de pobreza. Para que la gente entienda, nosotros somos 5.180.000 habitantes, es decir, el 1% son casi 52.000 personas. Eso es importante cuando hablamos de pobreza. Cuando hablamos de desempleo, bueno, pasamos hasta el 24% por el impacto del COVID. Por ejemplo, en turismo habían 144.000 personas empleadas. Este país vive mucho del turismo, es una fuente importantísima en el Producto Interno Bruto en materia de divisa, pero de la noche a la mañana dejaron las líneas aéreas de volar, o sea, todo lo que era el turismo europeo, ¿verdad? El turismo norteamericano pues dejó de llegar. Entonces, claro, la gente quedó sin empleo, más o menos se perdieron 77.000 empleos, digamos, en menos de 15 días. El problema de nuestra economía, que es muy típico en Latinoamérica, don Aldo, es que aquí no hay subsidio para el desempleo. Es decir, usted perdió el empleo y lo perdió. Tenés dos opciones, ¿verdad? Una es seguir buscando y la otra es tratar de con otras habilidades que tengas, crear otro oficio. Entonces, muchos en turismo y de otras áreas, cuando se quedaron sin empleo, se fueron a producir comida porque la gente no salía a los supermercados, sino que compraba a domicilio. Entonces, resulta que por ahí se generó ese efecto. Algunas empresas de turismo ya se han empezado a reactivar porque Costa Rica recibía más o menos 2 millones de turistas. Hoy día está recibiendo un poquito más de 500.000. Apenas estamos en el 25% de recuperación. Falta todavía mucho. En materia de costo de vida, bueno, sí, hay un 17.3 y esto tiene que ver un poco, don Aldo, porque Costa Rica es una economía extraoficialmente dolarizada. Si usted viene a Costa Rica, si se va a comprar un vehículo es en dólares, el apartamento en dólares, la casa en dólares, la tecnología en dólares, y compras al tipo de cambio en dólares, porque es un país que por lo general importa toda la materia prima. No tenemos metalurgia, no somos un país industrializado, es decir, no producimos y no industrializamos ni el acero, ni el hierro, ¿verdad? Ni el cobre lo tenemos que importar o de Chile, ¿verdad? Por lo general.
Solo somos un país más agrícola, hay un poco de investigación y desarrollo en tecnologías, y es importante, mucho call center. Lo que pasa es que también el COVID generó mucho impacto en la economía informal, es decir, para entenderlo así, si la población económicamente activa en Costa Rica es un poquito cerca de los 2 millones, imagínense que 1,5 millones pasó a la economía informal. Y la economía informal, ahí puede suceder desde los negocios más transparentes del punto de vista moral, como la gente lo hace, hasta lo inmoral que puede hacer trabajando con el narcotráfico. Y el narcotráfico se ha aprovechado también de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, ¿verdad? Ahora, hay una mala gestión del gobierno. Usted acaba de mencionar que, bueno, el presidente está mal evaluado. En este momento, por mejor que haga alguna, o por la mejor decisión que hoy tome políticamente, el ciudadano no lo está reconociendo. Pero es un desgaste, ¿no? Es un desgaste natural de todo gobierno, creo, y esta vez sí. sumado a la pandemia. Ahora, me habló usted de personalismos que se han dado o se dan en la política costarricense. ¿Quiénes son los candidatos que están, digamos, más próximos o más cercanos a poder llegar a una segunda vuelta? Porque imagino que con 25 candidatos, digamos que las cifras no van digamos, a dar a un presidente en una primera vuelta. ¿Cuáles son los candidatos que por el discurso o por las propuestas podrían llegar a este balotaje en Costa Rica el día de mañana? Sí, bueno, ahorita tenemos un fenómeno interesante porque teníamos un 41%, casi 43%, disculpe, de indecisos. Es decir, gente que sí va a votar, pero no sabe por quién. Sin embargo, ya hay algunos que se han definido. Por ejemplo, el que estaría en este momento en el primer lugar sería el Partido Liberación Nacional con José María Figueres, que él fue, digamos, es el hijo de Figueres Ferrer, que fue el que abolió el ejército en Costa Rica. Ya él había sido presidente de la República. Lo atacan políticamente porque, bueno, tuvo que cerrar un banco público por corrupción, lo tuvo que cerrar por disposición del Banco Central. Cerró el ferrocarril que pudo haberse trabajado en materia de transporte público, pero bueno, se cerró. Y sí atrajo inversión extranjera directa, digamos que fue donde él se focalizó en ese gobierno. Los niveles inflacionarios estuvieron entre el 12 y el 24%. Lo otro importante, digamos, que ahorita él tiene en su discurso es que él tiene un equipo económico, tiene, digamos, una estructura de partido que va a trabajar con experiencia, y por ahí es donde él ha dirigido su discurso, más propuestas que él tiene en materia, digamos, para el desarrollo, para el tema económico, para el tema de salud, para el tema de educación. Entonces, se ha alejado de los ataques y se ha focalizado más en las propuestas. Tenemos en segundo lugar a la Unidad Social Cristiana. Ella es Linet Saborío. Digamos, es una líder que ya había estado en la gestión pública, como en el organismo de investigación judicial, que es el tema de los delitos, investiga todo lo que es la parte de delito. En este caso, estuvo como ministra de Planificación. Fue una buena funcionaria pública, pero le ha faltado un poco más de temple político, un discurso más fuerte, más convincente. Le ha costado mucho comunicar bien sus propuestas, y eso hace que también empiece a disminuir. De acuerdo a la última encuesta que se hizo por medio del Centro de Investigación de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, que en este momento es como la más fiable, la más transparente. Han aparecido otras encuestas, don Aldo, pero estas otras encuestas se ven que han alterado porque son encuestas que se pagan y se han focalizado para analizar, para hacer tener, digamos, un mejor método, una mejor apreciación de cuál es la tendencia. Todos sabemos, Aldo, que las estadísticas son una aproximación de una tendencia. Sin embargo, el que va a marcar la diferencia sabemos que va a ser los indecisos. Ellos vienen disminuyendo,
vienen disminuyendo. Digamos, imagínense que, por ejemplo, en agosto del 21 teníamos un 53% de indecisos. Ya en diciembre teníamos un 41% y para hoy tenemos 31.76 de indecisos. Es decir, los indecisos son los que vienen marcando esa tendencia. Ahora bien, hay algo importante. ¿Dónde se están centralizando, digamos, esas decisiones de los indecisos? Vamos a decirlo de esa manera. Por ejemplo, el que está repuntando es Liberación Nacional con Figueres. Bueno, tal vez por un tema de discurso donde él no ataca a ningún político, sino que se ha focalizado en propuestas. Y eso me parece que le ha ayudado a los indecisos buscar el tema de liderazgo, ¿verdad? Me parece que por ahí es donde viene esa tendencia. En el caso de la Unidad Social Cristiana, más bien viene en descenso, acelerado, porque el discurso de ellos no logró llegar a hoy día a donde se quería para esos electores. Estamos hablando después de Fabricio Alvarado, que representa, digamos, como a la derecha religiosa en Costa Rica. Él viene en descenso porque en realidad él mantiene un discurso donde él es la esperanza, ¿no? Él dice que dentro de su discurso que él es la esperanza y el partido de la esperanza, donde solamente hay unos proyectos de estudio y le ha costado mucho comunicar su propuesta real, viable y que sea convincente. Tienen propuestas que en los debates se le ataca de que son ideas, digamos, en el aire donde no están fundamentadas, y eso le ha afectado lógicamente a un decrecimiento. Está en este caso el partido de izquierda Frente Amplio. Ellos venían ascendiendo. En Costa Rica es la izquierda. La izquierda no son de centro izquierda, sino que son de una izquierda. Ellos se hacen denominar izquierda democrática. Han luchado mucho por los derechos de las personas diversas, por el grupo LGTBI, por el tema del aborto, por el tema del medio ambiente, de protección del medio ambiente, en el tema de las mujeres, el tema de violencia doméstica, y creo que su fuerte está en luchar por los derechos. La propuesta económica cometieron un error político de en una zona que se llama Guanacaste, que es donde hay mucha inversión extranjera directa del sector hotelero. Sacaron un discurso donde en un extracto que fue capturado, digamos, por la oposición o por su competencia política, de que estaban en contra de la inversión extranjera directa, y eso generó que volvieran un poco hacia atrás. La parte religiosa los ha atacado de que ellos quieren implementar en Costa Rica un sistema como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba. Han tratado de meterlo ahí para que se desgaste y creo que los indecisos frenaron. Sin embargo, desde mi punto de vista, ahí van a ir muchos jóvenes a votar por él. ¿Verdad? Ahora voy a decir por qué más adelante, o mi punto de vista. Ahora, Recordemos, digamos. sí, recordemos que es importante, don Aldo, hacer la salvedad a los que nos están escuchando, porque nos van a escuchar ciudadanos de Costa Rica como ciudadanos de Centroamérica y de Latinoamérica en sí misma. Lo que yo estoy aquí es haciendo un análisis político y económico, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Es importante de que no tengo la verdad absoluta, pero sí vengo haciendo un análisis sobre los planes de gobierno y sobre cuál es la propuesta económica, digamos, más viable o más sólida. En ese caso, ¿por qué? Bueno, porque soy economista y al mismo Claro, tiempo trabajo el tema de la política pública, ¿verdad? Pero claro. para terminar, disculpe, don Aldo, para terminar, hay un candidato que, bueno, está siendo financiado específicamente por una empresa privada, es de una tendencia liberal. Ellos son, digamos, en este caso, vamos, siguen la tendencia de los nuevos liberales, son del liberalismo económico, no son del liberalismo político,
¿verdad? El liberalismo político es que usted puede pensar libremente. El liberalismo económico te dice que el Estado tiene que ser más pequeño, hay que quitar impuestos, etcétera, etcétera. Si eso afecta a las políticas sociales, ese no es el problema, ¿verdad? Pero al final el Estado tiene que hacerse más pequeño. Esa es una teoría muy smithiana que siempre ese sector lo ha trabajado. Sí, es muy interesante porque esto, digamos, el partido de Fabricio Alvarado, porque no es el partido Nueva República, sino es de él, lo personaliza, son, digamos, de una derecha, desde mi punto de vista, radical religiosa, pero están focalizados, y hace un año se focalizaron en contra de las personas diversas, ¿verdad? Ellos decían hace 4 años que la homosexualidad era una enfermedad, que había que curarla, ¿verdad? Que el centro de convenciones iba a ser para purificarlos. Mira, y fue un discurso que hace 4 años, lamentablemente, Aldo, hay que mencionarlo, fue una guerra electoral, porque voy a decir guerra electoral política religiosa, es decir, evangélicos contra católicos. Y al país se le olvidó el contexto económico, el contexto del empleo, de la inversión. Eso, por más que se trabajaba, digamos, el que está hoy día como presidente, que es Carlos Alvarado, el oficialismo trabajaba esos temas, pero él atacaba por el tema de la moral y el tema religioso. Y parece que caló más el tema religioso porque el país se dividió, ¿verdad? Digamos, pasamos a un escenario donde usted diría, pero ¿qué les pasó a ustedes siendo una democracia muy antigua en Latinoamérica? Es cierto que venía con un bipartidismo, el tema de la corrupción, pero hay que crear nuevos partidos, hay que darle mayor participación a las mujeres, a los jóvenes, etcétera, porque ellos son parte del motor de la democracia y muchos jóvenes se fueron a votar por el oficialismo en contra tal vez de esa posición de hace 4 años. Hoy día ellos tienen otro discurso. Se alejaron del tema religioso, están focalizándose, digamos, en estudios, en proyectos, donde, por ejemplo, ellos tienen una posición de que Costa Rica tiene que ir a explorar si tiene petróleo. ¿Verdad? Cuando usted que es peruano y cuando uno ve los desastres, ¿verdad? Del petróleo, y donde hay petróleo hay guerra o hay algún desastre ecológico, usted dice en un país que le apostó al 5% de la biodiversidad y nos vendemos como un país verde, que usted tal vez me ha escuchado en otras charlas, esto va en contra de la realidad hoy día de Costa Rica, pero bueno, él quiere buscar gas, quiere buscar petróleo, quiere buscar minería, y usted sabe que la minería afecta todo el tema de cielo abierto, como lo hemos visto en estos documentales muy fuertes de la Amazonía, ¿verdad? Que no solo es en Brasil, sino en Perú, de la cantidad de desastre que es la minería de cielo abierto, por ejemplo. Y Costa Rica no está preparada para eso. Entonces, no entendemos cómo el discurso ha logrado calar en algunos votos. Creo que los indecisos lo están analizando. Al final, esa decisión va a estar ahí. El oficialismo, imagínense que el oficialismo hoy día tiene solo 0.6 de intención de voto. Es bien bajo. Sí, por ejemplo, los bancos no han querido prestarle dinero porque, bueno, es digamos como una empresa privada quebrada, donde no tiene capacidad de pago, no tiene credibilidad, perdió el liderazgo, y creo que este partido pues va a tener que ver cómo se levanta otra vez reconstruyendo sus bases en este caso. Y muchos de este partido se han ido a otro, digamos, actor político que viene creciendo, que es de centro derecha, que es Rodrigo Chávez, que trabajó en el Banco Mundial, pasó a ser ministro de Hacienda, pero digamos, el presidente tuvo que pedirle la renuncia por diferentes razones, ¿verdad? No era por corrupción, sino porque venía con decisiones un poco más duras, hacendarias, y venía, digamos, tratando de reestructurar el Ministerio de Hacienda, iba a crear conflictos con los sindicatos, y me parece que mejor lo alejaron de la gestión pública, fue a crear un partido donde pues muchos en este momento podría ser una opción. Lo que pasa es que el debate de ayer fue un debate muy duro porque este medio de comunicación en Costa Rica, la gente espera ese debate porque ese debate es cuando ellos tienen la posibilidad de atacarse políticamente, de argumentar las cosas, incluso de generar esa polémica
casi como si estuvieras viendo una pelea de boxeo, ¿verdad? Desdichadamente, Aldo, eso vende. ¿Verdad? Desdichadamente eso vende lo emocional, usted sabe. Una de las preguntas era sobre la emoción irracional. Me parece, en Costa Rica siempre ha sido muy emocional. Lo vemos Haciendo un como poquito más, fuente. claro, al Sí, análisis, vamos un poco más allá y quiero sí, preguntarle acerca de la asamblea, sí. de la asamblea. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos 25 partidos, usted me ha detallado más o menos cómo está la repartición de los porcentajes de las personas o de los candidatos que podrían llegar a la segunda Ujú, vuelta y a la presidencia, pero tenemos este espejo que es la asamblea y que ahí sí se puede ver reflejada estas 25 agrupaciones con sí. una representación legislativa muy fraccionada. ¿Cuánto podría influir esto en el próximo gobierno? Puede ser de repente eh, nefasto para el próximo gobierno tener una representación legislativa totalmente fraccionada, en la cual Ujú, hayan diferentes fuerzas políticas con diferentes intereses también, eh, como parte del juego político. ¿Cuál es su opinión sobre esto, no? ¿Cómo puede o cómo se va a balancear el equilibrio político de los poderes con un candidato o un presidente que llegue y una asamblea que tenga, digamos, una representación muy grande con respecto a los partidos que llegan, o de repente no, de repente son 5 partidos solamente los que llegan a la asamblea y se puede gobernar con estos? ¿Cómo podría afectar la gobernabilidad? sí. Muy interesante su pregunta, don Aldo. Y digamos, en Costa Rica, la Asamblea Legislativa es la que tiene menos, o sea, es la que está peor evaluada en materia de confiabilidad del ciudadano, en materia de su gestión. Las mejores evaluadas en Costa Rica son las universidades públicas, en este caso, y bueno, pasó a ser bien evaluado, digamos, todo lo que tenga que ver con tecnología, porque el tema de la pandemia, pues tuvieron que trabajar mucho con la parte tecnológica y por ahí la sociedad, digamos, los evalúa bien, pero la asamblea para la sociedad siempre queda debiendo. Internamente, en estos últimos 4 años, por ejemplo, la derecha religiosa tuvo muchos representantes, pero ellos mismos adentro se dividieron, ¿verdad? Se fraccionaron en este caso. Ahí hay un problema de liderazgo, ¿verdad? Usted sabe que uno de los problemas en los partidos es el tema de liderazgo. Digamos, un José María tuvo que hacer alianza con el otro grupo que está dentro del Partido de Liberación Nacional, que es el grupo de Óscar Arias Sánchez, que fue antes expresidente y premio Nobel. Buscaron una alianza, ¿verdad? Interna, y creo que por ahí internamente les está ayudando. El gobierno en ejercicio, vamos, en este momento el oficialismo había hecho coalición con la Unidad Social Cristiana. La líder dice que nunca hubo, pero todo el mundo se dio cuenta que había muchos actores de este partido trabajando internamente porque, bueno, tuvieron que hacer coalición para poder ganar las elecciones. Y sin esa coalición no se podía. Lo que pasa es que algunos siguieron en la gestión, otros abandonaron antes la gestión de coalición. Digamos, fue una coalición, me parece, de diálogo, de algunos acuerdos por el apoyo que tuvieron, pero hay una parte de este partido, de la Unidad Social Cristiana, que dijo, nosotros no apoyamos. O sea, lo que le quiero decir es que hay diputados de cada uno de los partidos que internamente lo que van a hacer es ir a negociar proyectos. Para decirle algo, Costa Rica necesitaba aprobación de los eurobonos porque necesitábamos una inyección de capital por el tema de la deuda pública. Pero para que nos aprobaran los eurobonos había otra ley que era la de educación dual, que transciende de lo técnico a las universidades para que los estudiantes puedan tener prácticas ya más dirigidas y puedan salir mejor preparados en materia, por ejemplo, de experiencia. Y lo que hicieron fue un canje político, es decir, usted me aprueba los eurobonos y yo le apoyo, por ejemplo, la educación dual. Y lo que ha sucedido ahí adentro es un lobby de canje de proyectos. Ahora, si usted me hace la pregunta si esos proyectos son visión país, visión Costa Rica, no. Me parece que es una visión
muy personalizada de ellos cuando van ahí a hacer leyes, a trabajar con proyectos muy específicos. Algunos se dejan el mérito personal, otros le dejan el mérito al partido, pero nos estamos fijando en personas. O sea, si usted fue diputado, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Verdad? ¿En qué trabajó? ¿Cuál proyecto fue el que aprobó? Ahora, usted me haría la pregunta, Federico, pero una cosa es formular una política pública y que se apruebe, y otra cosa es la implementación, ¿verdad? Y hay proyectos que no se implementan. Está la ley, pero en sí mismo el proyecto no se implementa. Lo único que tienes es la ley. O sea, en lo que le quiero decir con esto es que el Parlamento se desgastó. Digamos, en este momento, si usted hace una evaluación en Costa Rica sobre la credibilidad de la Asamblea Legislativa, si logran una nota del 1 al 10 de 1, están bien calificados, pero perdieron confianza. Uno, porque llegaron a representar partidos y se convirtieron muchos de ellos en independientes. Ahora, aquí hay una cuestión en Costa Rica que la gente tiene que entender. En Costa Rica la gente se puede postular con doble postulación. Por ejemplo, el candidato, digamos, liberal, que es Eli Feinsack, él va con doble candidatura. Es decir, vote por presidente, pero también por diputado. Es decir, si no votas por presidente, tengo la opción de ingresar al Parlamento por diputado. Pero vamos a ver, ellos siempre los liberales en Costa Rica van digamos, ya con un lobby financiero condicionado. Y bueno, algunos le dicen, ¿no? Si esta empresa privada te financia, significa que vas a ir a apoyar esto. O sea, es decir, que buscar no proyectos, necesariamente vas a ser leyes muy en favor, transparente. Esos claro, son los leyes en ataques. favor de ellos, ¿no? Ajá, Pero esos ¿y son los este ataques. congreso que llegaría, o perdón, esta asamblea que llegaría más fraccionada, con mayores intereses personalistas, o usted cree que podría mejorar la representación en estas elecciones? Bueno, hay algo interesante, digamos, para la segunda ronda, que es muy probable que tengamos segunda ronda. ¿Por qué? Porque ya te voy a explicar bien esa parte, pero es importante entender esto. Para poder ser presidente de Costa Rica necesitas el 40+1, no el 50, porque es presidencialista, pero tenemos el 40. O sea, si Liberación logra el 40 más un voto, él es el presidente, ¿verdad? Ok. Pero si logra el 39%, el 39.5, el 39.8, hay segunda ronda, porque no llegas al 40. Lo que pasa es que hoy día, don Aldo, va por 17%. Va creciendo, pero pasó del 15 al 17%. Pero tiene un máximo de 20%, más o menos, creo, o podría llegar a ese techo, ¿no? No Sí, creo sí, que llegue a más. con los indecisos, podría llegar hasta el 25, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque hay una cantidad de indecisos importantes que podría capitalizar. Hay una disputa entre 4 partidos para estar en la segunda ronda, en este momento. La unidad está descendiendo, no está creciendo, y Fabricio Alvarado está descendiendo, ¿verdad? Y no está creciendo. El partido de Rodrigo Chávez, que es de centro derecha, está creciendo, y el de Lee Feinsack está creciendo. El del Frente Amplio se estancó. Pero hay mucho indeciso joven que va a ir ahí a votar. O sea, por lo tanto, va a haber una competencia entre esos 4 partidos para ver quién va a la segunda ronda con Liberación Nacional. Sin embargo, el discurso de Liberación Nacional es que hay que tratar de ganar en la primera ronda porque nos va a costar más caro. Sí, pero el ciudadano costarricense, al tener tantas opciones, es normal que exista una segunda ronda. Si tuviéramos solo 3 o 4, de repente no se diese esa posibilidad. La gente en Costa Rica reclamaba, ya no, pero decía, es que ¿cómo pueden haber tantos candidatos? Bueno, eso está bien, eso está bien para la democracia. Digamos, que tengan muchas opciones. Lo que pasa es que la gente no quiere leer los planes de gobierno. Lo único que hay son los debates, el tema de las redes sociales, hasta la mofa política vende, ¿verdad? El bullying político entre ellos vende, y la gente no se detiene. Por ejemplo, le puedo decir que uno que está, digamos, trabajando con la academia, hay estudiantes que le preguntan a uno, profe, ¿por quién va a votar usted? Es que no sé por quién votar. Imagínese qué peligroso sería decirle, vaya, vote por fulano, sotano, mengano. Usted lo único que le puede decir, vea, tiene que ir a informarse como cualquier ciudadano. La decisión de ir a votar es una decisión
individual. Lo que pasa es que aquí hay algo importante. Costa Rica, digamos, es un país que se creció desde el centro del país es donde está la mayor cantidad de votantes, pero está la periferia. En la periferia es donde se concentra la mayor cantidad de gente pobre en Costa Rica. Claro. Y lo que pasa es que, digamos, un Partido de Liberación Nacional ya tiene años de experiencia, tiene muchas bases de datos, tiene una logística en transporte, y ellos van a ir a tratar de sacar el votante, aunque esté lo más lejos posible, lo van a mover. Porque ellos saben que la periferia, ¿verdad? Usted puede perder votos en el centro del país, pero si captura los votos de la periferia, que son de 3 provincias como Guanacaste, Limón y Punta Arenas, es importante. Donde fue la capital de Costa Rica, que es la provincia de Cartago, que está en el puro centro, históricamente ha sido de Liberación, y me parece que van a rescatar esa provincia, y esa provincia podría llevarlos al poder, si es que el indeciso, ¿verdad? Toma otro rumbo. De acuerdo a lo que se dio ayer, digamos, hay un desgaste que se dieron en varios de ellos en ataques. Eso sería ya como trabajar o estar haciendo un análisis muy específico de eso, pero no voy a profundizar en eso. Pero, por ejemplo, este dato, si usted le pregunta, el dato estadístico dice, en cuestión de la emoción, ¿qué mejor le describe al ciudadano? Una encuesta de opinión pública del mismo Centro de Investigación de Ciencias Políticas, de la UCR. Digamos, hay un 35%, Aldo, se siente angustiado. Claro, porque no tienes una visión país, no hay un norte, y la pregunta es, ¿por quién voto? ¿Voto por los partidos que ya estuvieron antes, o voto por otra cosa nueva? Y ahí es donde hay como una angustia, ¿verdad? Después hay un 32% que tiene esperanza, ¿verdad? Y entonces Ahora, esa esperanza... podríamos decir de que el voto que va a haber mañana va a ser más emocional que racional, que busca expectativas, que busca de repente tener una esperanza en el nuevo gobierno que entre, y eso me imagino que va a influir mucho cómo se han visto los candidatos en esta etapa de campaña. ¿Usted cree que este voto juvenil, por ejemplo, va a ser más emocional que racional, y el voto en general de todo el electorado costarricense? Porque pasa en los países de América Latina, en mi país, por ejemplo, pasó que el voto fue más emocional que racional, ¿no? O sea, nosotros vemos al caudillo, vemos al Salvador, al Mesías, por llamarlo de alguna manera, que va a venir a refundar nuestro país, en caso de nosotros los peruanos. En Costa Rica hay una situación similar para mañana, en creer que va a haber, digamos, este personaje o este candidato va a solucionarnos los problemas y vamos a votar por él por eso, y emocionalmente le vamos a entregar la confianza, o hay un cierto sector de la población electoral que dice, no, racionalmente creo que a Costa Rica le conviene esto y hay que votar de esta manera. Volviendo otra vez a lo que estaba explicando sobre que un 35% está angustiado, un 32% está esperanzado o esperanzada, pero hay un 19% que está triste y hay un 14% que está entusiasmado. Los que están con mucha tristeza, yo creo que se entiende quién está casi opinando de esa manera. Son las personas que no tienen empleo. Cuando no hay empleo hay crisis, y bueno, ya estoy triste porque no tengo trabajo, pero también estoy angustiado. ¿Por qué? Porque ¿a qué horas puedo obtener el trabajo? ¿A qué horas llega esa inversión? ¿Verdad? Y es muy peligroso ahorita venderle a la gente esta opción de que en 3 meses nos recuperamos, ¿verdad? Usan discursos mesiánicos, ¿verdad? Usan hasta mensajes bíblicos que hay que tenerle mucho cuidado. Esto de mezclar religión con Estado es peligroso. En cualquier lado es peligroso. ¿Por qué? Porque al final la economía funciona, digamos, si usted me dice, ¿cómo funciona la economía? La economía funciona con consumo. Si usted no consume, nadie puede vender. Y si nadie puede vender, pues no puede generar empleo. Y si no genera empleo, genera más pobreza. Y si genera más pobreza, ya no hay recursos para cubrir la pobreza porque nadie consume. El Estado dejó ya de ser empleador. Ahora hay que trabajar con las pymes. Ellos no venían trabajando con el tema de las pymes. En los últimos debates incluyeron a don Aldo, el que va a definir esto son los jóvenes y las mujeres, ¿no? Son dos grupos. Porque imagínense, sí, porque digamos, en desempleo, que hoy día hay un 13%,
más o menos un 7% son mujeres las que están desempleadas. Y tienes que trabajar con proyectos reales hacia la mujer. Hay un tema de violencia doméstica que es muy importante considerar, pero recordemos que muchas de ellas son, digamos, líderes de sus hogares, donde pues tienen que llevar ingreso y por lo general usted sabe que casi siempre los hijos quedan con la madre, que se convierte como en el pilar. Y hacia ellas, las mujeres y los jóvenes son los que van a definir. Se sabe que ahí es donde está la mayor cantidad de indecisos. Lo que pasa es que los jóvenes hoy día trabajan más con el tema de los derechos. Este país es un país ambientalista, es un país es un país siempre ha estado la diversidad, el derecho del matrimonio igualitario, ideas que se consideran progresistas, que son ideas de izquierda, no son conservadoras, que la gente debe entender que cuando yo no quiero ningún cambio y me mantengo estructurado en lo antiguo, pues soy más conservador, y si yo quiero políticas un poco más abiertas, más inclusivas, pues usted tiene ideas de izquierda, que no necesariamente tiene que ser un marxista-leninista, un trotsko, ¿verdad? Un maoísta. Lo que pasa es que esto, tal vez en Latinoamérica, la izquierda latinoamericana quedó muy estigmatizada por el tema, digamos, de las revoluciones y etcétera. El Suramérica pues sufrió mucho con el tema de la política de Cóndor, de las dictaduras, y al final, y el caso de Perú también, ¿verdad? Pasaron por una época muy difícil, y Colombia, Costa Rica se ha librado un poco de eso, al no tener ejército no había justificación para un grupo armado, y para estar un poco más con la neutralidad. Incluso la neutralidad tiene que ser parte de la política exterior de Costa Rica para poder estar conectada con los mercados internacionales y con las economías más grandes, porque no tenemos capacidad nunca de encerrarnos económicamente. Eso sería fulminante, ¿verdad? Para una economía como la nuestra. Le ha apostado mucho a la educación y le ha apostado mucho al medio ambiente. Y creo que en educación sí hay un consenso entre ellos, que la educación sí necesita más recursos, más atención, necesita políticas públicas más, digamos, con agresivas. mayor, sí, digamos, más, más claras, de mayor impacto para tener efectos positivos cuando ellas se den. Existe esa voluntad, pero usted sabe que la voluntad política tiene que ver mucho con las negociaciones y los acuerdos, y yo creo que ahí es donde también las sociedades sienten que el primer año de gobierno, que aquí se llama los primeros 100 días, es cuando tiene que o firmar decretos o cuál es el plan estratégico que va a seguir para la recuperación, etcétera, etcétera. Viene todo este proceso de nombramientos exteriores, y creo que esos 100 días es como muy administrativo, y al final algunos frutos cuando se implementan se van viendo como en la última administración de cada uno de los gobiernos en Costa Rica. Ninguno de ellos se ha podido repetir más de 8 años, es decir, si en este momento queda Liberación Nacional, podría repetir después un segundo gobierno, pero ya después no. Y ahí es donde usted, apoyo lo que usted dice, en que en el caso de Costa Rica hay un desgaste cada 8 años en el oficialismo. Y ahí es donde se tiene que ver las bases de un partido, si ha sido creado, digamos, 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 bases sólidas del punto de vista incluso hasta ideológico. Por ahí alguna gente decía, no, es que podemos crear un partido sin ideología. Tienes que tener una ideología, ¿verdad? Que a mí me parezca o no me parezca, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero si vas a crear un partido, tiene que tener ideología. Vamos a ver, tienes que tener proyectos o conservadores, o proyectos religiosos, o proyectos muy De empresariales, o diferente, proyectos claro, sociales, matiz. ¿verdad? Y Ahora, creo dos que, preguntas. bueno, hay como, en síntesis, digamos, hay un partido que repunta, que parece que él sí va a la primera ronda. Sin embargo, ellos me parece que no están subestimando de que los otros pueden crecer más rápido y los puedan, ¿verdad? Le puedan pasar adelante. Pero sí hay algo importante, ¿verdad? En materia de la economía nuestra. Caso, por ejemplo, el partido de Rodrigo Chávez, que ese es uno de los que viene creciendo, porque al final usted va a ver que lo que aparece ya son nombres, ya casi no son partidos. Entonces, si te digo, religioso, Fabricio Alvarado; si es de centro derecha y economista, Rodrigo Chávez, ¿verdad? Si es liberal y apoyo mucho a la empresa privada, Eli Feinsack;
Si es más por un tema de desarrollo y social, etcétera, y empresarial, porque ellos trabajan el tema social y empresarial, es José María Figueres. Si es Linet Saborío, representa a la democracia cristiana, ¿verdad? Adenauer, ¿verdad? Pero es un partido también que se ha dividido, por ejemplo, es un partido que se ha ido desgranando también, digamos, son partidos que después de ahí que se desprendieron algunos con tendencia más de extrema derecha que de centro derecha. Me parece que los que se han quedado ahí en la democracia cristiana son de centro derecha y ya los que eran más radicales, pues se han ido a crear otros partidos. ¿Verdad? Para tener 25, usted diría, eso, ese mosaico es muy complejo y al final usted sabe que el electorado le va a apostar a los que vayan al primer lugar. Suena un poco extraño lo que voy a decir, pero casi es como una carrera de caballos, ¿verdad? Usted le va a apostar a los caballos que usted sabe que pueden ganar. Y la gente, ahí es donde vemos que es la parte emocional. O sea, lo que yo quiero es ganar, que si era el mejor plan de gobierno, o si fuera la mejor propuesta o el mejor discurso, ese no es el problema. Lo que pasa es que ese día quiero celebrar y quiero ganar. Y ahí es la conexión de la emoción, me parece. Dos preguntas finales, doctor Sí. Federico. La primera es, me habló de corrupción en algún momento de la conversación. Estos partidos o estos candidatos que están llegando al poder, ¿de qué gente están rodeada? ¿Cuáles son sus equipos técnicos? Porque algo que pasa en América Latina hoy en día y en varios países es que llega el candidato, Consejo de Ministros, improvisa, digamos, a sus voceros y definitivamente es ahí también donde hay una debilidad institucional y debilidad de los gobiernos. ¿Con qué gente está llegando a su manera de ver las cosas o a su manera de análisis? Esto es algunas con una trayectoria ya ganada. Es gente que está inmersa en cuestionamientos, es gente técnica, gente política. ¿Cómo usted podría definir eso? Ok, muy bien. Vamos a ver, si nos basamos, por ejemplo, en el oficialismo, hay un grupo que se quedó en el oficialismo para votar por el oficialismo. Hay otro grupo que está disperso, está buscando más a este candidato que se llama Rodrigo Chávez, ¿verdad? Que es uno de los que viene creciendo, y muchos jóvenes están buscando, digamos, al Frente Amplio, que es más de izquierda. El PAC ha sido de un partido de centro, nosotros lo hemos definido de centro-izquierda, pero ha tenido gente de centro-derecha ahí trabajando, digamos, resentida con otros partidos y estaban ahí pues capitalizando también espacio político. Pero cuando ya pierde liderazgo y pierde confiabilidad y ya se sabe que no vas a ganar, ese electorado es otro partido, ¿verdad? En su máxima expresión. O sea, busca dónde puedo ir a ganar, ¿verdad? No tanto a veces creo que no dónde puedo ir a aportar, sino dónde puedo ir a ganar. Y creo que ahí se diluye mucho el oficialismo. En este caso, por ejemplo, ellos perdieron mucha gente técnica porque se dispersaron. Si lo vemos en el caso del I, pues es nuevo, es un partido, ¿verdad? De meses. Él habla de un equipo económico, son algunos que se fueron de la Unidad Social Cristiana que están con él, ¿verdad? Pero, digamos, no es un equipo tan sólido, ¿verdad? Le tocaría buscar, digamos, improvisar, podríamos decirlo, buscando otros funcionarios, incluso hasta de otros partidos para poder armar gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene todo el equipo. En el caso de la derecha religiosa, pues ellos tienen un equipo, digamos, económico, no se les sabe, y ahí, digamos, es como un poco, es como una incertidumbre, no se sabe quién va a trabajar para ellos técnicamente. En el caso, por ejemplo, del Frente Amplio, ellos son de una teoría de que es un partido de la gente, es decir, que usted puede buscar líderes hasta comunales, territoriales, regionales, que pueden ser líderes y estar en el gobierno. Es decir, ¿verdad? No con experiencia necesariamente política, sino que tenga voluntad de ir a hacer las cosas bien. La unidad social cristiana, que es la de Linet Saborío, que es la única mujer, pues su equipo ya es un partido de años, solo que se ha desgranado, entonces algunos de sus equipos se han ido, se refugian en una organización que se llama Academia Centroamericana, donde hay unos economistas que son de centro derecha, un poco más liberales, que trabajan con ellos. Ahí estaría su equipo técnico. En el caso de José María, digamos, ellos tienen, en el caso de Liberación Nacional, tienen un equipo más amplio, ¿verdad? Uno por escuela y el otro porque internamente se unieron la familia, digamos, de los Sánchez con los Figueres y crearon, digamos, esta sinergia, ¿verdad? Entre ellos políticamente para no dividirse, consolidarse y formar un equipo de manera conjunta, ¿verdad? Entonces estarías creando un equipo técnico entre centro derecha y centro izquierda.
Porque Liberación adentro tiene centro derecha y centro izquierda. La democracia cristiana se quedó con la centro derecha, pero la derecha extrema se fue y fue a crear partidos nuevos. ¿Ves? Qué complejo, ¿no? Pero al final tienen que salirse con ideología, ¿verdad? Tienen que ir a pelear. Lo que pasa es que algunos, como le dije, van a hacer a la prueba política de irse con doble postulación. Digamos, un Figueres, no, Figueres va por presidente y él tiene sus candidatos a diputados y diputadas por cada provincia, ¿verdad? Hay mucho apoyo económico, es un partido que financieramente tiene mucho apoyo, no solo de la empresa privada, sino que también los partidos políticos en Costa Rica son clientes de los bancos del Estado o de otro banco. A usted llega, por ejemplo, ayer hablaba con la secretaria general, una de las que había sido secretaria general del Partido Acción Ciudadana, del oficialismo, y ella me dijo, o sea, nosotros vamos a tener que sacar de nuestros bolsillos para darle la alimentación a las personas de mesa, ¿verdad? Nosotros mismos sacar nuestros recursos del bolsillo porque los bancos no nos quisieron prestar. Y el banco le presta a los que están en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque saben que si tienen diputados, eso tienen cuota política y con esa cuota política que les da el Tribunal Supremo de Elecciones pagan deuda. O sea, al final, ¿me puedes pagar la deuda o no? ¿Verdad? ¿Y cómo puedo pagar deuda si saco diputados? Entonces, al final, mira, es un tema de mercado, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? El político se convierte en mercado, pero algo importante, Aldo, en Costa Rica, digamos, si usted está en Liberación Nacional y usted quiere ser diputado, usted tiene que pagar. Y digamos, para que usted tenga una idea, le voy a sacar aquí nada más que me permita. Por ejemplo, para llevarlo a dólares. Digamos, si usted quiere ser diputado, tenés que depositar $30,000. $31,000 en esa cuenta, ¿verdad? Interesante. Y con eso usted dice, bueno, pago esto y voy por el primer lugar. Ahora, la pregunta que te harías, ¿y tienes la capacidad no se está cuestionando, sino que se está pagando? Eso tanto en Liberación como en la unidad. Ahora, si usted quiere ser presidente, si usted dice, me voy a postular para ser presidente en las primarias, ¿verdad? Usted tiene que depositar $61,000 para decir que usted se va a postular como presidente de ese partido. Entonces, al final, la pregunta es, ¿cualquier ciudadano puede ser candidato a diputado en Costa Rica? No. Si tiene capacidad de pago, sí, si no, no. Es igual, se convierte en un tema, digamos, si no tengo currículum crediticio, ningún banco me da un crédito. Muy Yo tengo la buena interesante, intención de un negocio, ¿verdad? muy interesante Sí, lo que nos me cuenta, doctor pregunta. Federico. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Quiero agradecerle, No se espero preocupe. tenerlo otra vez analizando si es que hay un asiento o 41%, que depende que haya o no haya segunda vuelta, analizando un poco acerca de las perspectivas y lo que va a ocurrir en Costa Rica una vez partido este tiempo con toda la teleaudiencia o todos los seguidores. ¿Quizás alguna palabra final sobre mañana, doctor Federico? Sí. Yo lo que puedo decir es que creo que estas palabras son de Winston Churchill, ¿verdad? La democracia no es algo perfecto, es lo que tenemos. Eso sí, no podemos decir que la democracia de Costa Rica o cada país va creando hasta su propio modelo democrático. Hay una democracia más inclusiva, otra más excluyente, y a veces se puede convertir en moda, eso es peligroso. Las dictaduras también hablan de democracia, ¿verdad? Y eso ha sido así, ¿verdad? Ya sea una dictadura de izquierda o derecha, ¿verdad? Pero los que creemos en que el ciudadano se tiene que empoderar de sus decisiones, donde él puede fallar a la sociedad es en la credibilidad de las instituciones, ¿verdad? Si las instituciones han sido capturadas por alguna élite política o económica, pues por mejor voluntad y transparencia del ciudadano, pues ahí está. La democracia es una construcción constante y ahí uno de los que juega un papel importante son los jóvenes. Los jóvenes tienen que convertirse, digamos, no solo en actores políticos, pública de cada uno de nuestros países. No queremos pobreza, ¿verdad? No nos gustarían los ejércitos, nos gustaría la equidad, nos gustaría la igualdad, pero sabemos que el problema y yo lo dije en algún momento, un país como el nuestro que abolió el ejército, recursos. Si ustedes no gastan en ejército, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los recursos? Bueno, hay alguna respuesta. La primera es la corrupción. Y creo que la corrupción es un cáncer, ¿verdad? Que penetra el sector público y el sector privado. Por eso es que el tema de hablar de alianza pública-privada tiene su anticuerpo a veces en la sociedad, porque la sociedad no confía a veces en esos vínculos privados. Siempre, bueno, alguien tiene que pagarlo. La mala gestión, ¿verdad? De las finanzas públicas hay que pagarlo.
Ese es un tema que está ahí en la mesa, es muy fuerte, y creo que la pobreza y el desempleo, la educación, van a estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? A veces nos preocupa, nos angustia, nos pone tristes, y queremos, digamos, salir de esas situaciones. Los países se han endeudado mucho, y se siguen endeudando. Si no, ve a Argentina tratando de ver cómo hace para pagar, ¿verdad? Y esa es una parte que le podría decir que nos divide, ¿verdad? Incluso los economistas, los que somos economistas, estamos como en dos grupos. Vamos a ver, si usted me pregunta, Federico, ¿cuál es su pensamiento económico? Yo soy del Estado social de derecho, del Estado benefactor, soy muy keynesiano, ¿verdad? Pero yo tengo amigos que son economistas liberales, o sea, que ellos te dicen el Estado tiene que ser más pequeño, menos impuestos, estas instituciones hay que cerrarlas, hablan así abruptamente, hay que cerrar, ¿verdad? En Costa Rica eso no es tan fácil porque Costa Rica hay muchos actores, no solo hay cooperativas, hay sindicatos, hay muchas ONGs, están los jóvenes, las universidades públicas. Cada uno en Costa Rica es un actor importante y cualquier decisión siempre vamos a ver un estallido. Vea, por ejemplo, ahora apareció un actor que no existía antes, el grupo antivacunas, donde incluso en Costa Rica hay un político que está condenado por corrupción, ¿verdad? Dentro de su partido, ¿verdad? Me parece que nadie votaría por él, que es de la Unión Liberal, ¿verdad? Pero ellos quieren postularse como diputados, él va como diputado y bueno, él dice que sí, que a él lo han condenado porque ha luchado por los ingresos, por los derechos, ¿verdad? Y se ha puesto a ser el mesías de los no vacunas, por ejemplo, a capitalizar en los no vacunas. Y eso es lamentable, ¿verdad? Porque al final la política, una cosa es lo político y otra cosa es la política. Todos tenemos algo y todos hacemos política todos los días. Pero una cosa es lo político. Me parece que lo político es digamos, o la politiquería, es vender el humo, ¿verdad? Que se disipa fácilmente, ¿verdad? Y a veces venden humo donde estás metido en la botella para que te asfixie, porque al final no te soluciona. El problema de la sociedad es que espera que el Estado le solucione el problema. Ese es otro problema que tenemos. Pero ya cuando pones un muro, y aquí hay tugurios, y aquí hay casas de $600,000 y de $1,000,000, usted dice, ahí nos perdimos, ¿verdad? O sea que la pobreza también tiene un número y tiene un muro. Esa es la parte lamentable, pero mucha gente de la pobreza en Costa Rica vende el voto. Es decir, si usted deme cemento, blocks, ¿verdad? Y latas de zinc, porque necesito hacer un cuarto. Y yo le muevo 5 o 7 votos, porque ellos negocian el voto. ¿Y por qué lo negocian? Porque saben que el Estado no les va a resolver el problema de vivienda. Entonces lo resuelvo con vender mi voto. Entonces se prostituye el voto. Eso es, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, vamos cerrando esta entrevista. Quiero agradecerle y donde podamos analizar qué es lo que pasó y qué va a pasar. Quiero mandar que gane el mejor que pueda conducir los destinos de Costa Rica o mañana o en una segunda en Lima. Bueno, muchas gracias, Costa Rica. Con algunos problemas técnicos, pero al final terminamos la entrevista con el doctor Federico Rivera. Estas elecciones tan trascendentales para Costa Rica el día de mañana. A todos nuestros seguidores, muchas gracias por hacer estas entrevistas. Esperamos seguir en este 2022 analizando las situaciones y las realidades de los diferentes países del resto del mundo. Muchas gracias y desde aquí, desde Lima, un saludo a todos, deseándoles un buen fin de semana y que se